mejor todavía. Agradezco al Señor que me permita estar parado aquí delante de ustedes en esta mañana, después de un breve y un pequeño percance en mi salud, pero gracias al Señor que me ha permitido todavía continuar. No es de ninguna manera mi tiempo, ni mucho menos es el tiempo del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana, mañana todavía. Oremos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos tantas gracias por permitirnos este día hermoso. Gracias, Señor, por la respuesta de tu pueblo a tu palabra. Gracias, Señor, por disponer nuestra alma y nuestro corazón para nutrirnos de ella. En la medida que nos nutramos de tu palabra, Señor, conoceremos más tu persona, tu gloriosa persona en nuestra vida, y aplicándola en nuestra vida, Señor, estaremos siendo moldeados por ti. Agradecemos, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y rogamos que en esta mañana tú nos hables, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, regreso a Jerusalén. Es un tema interesante. Vamos a estar abarcando algunos libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a pasar muy por encima de algunos libros de la Biblia para ver la historia y todo lo que aconteció con el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de que fue llevado cautivo, durante el tiempo de cautiverio y aún después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando ellos salieron para reconstruir tanto la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, como también el templo de Jerusalén y el orden del culto de Jerusalén, en Jerusalén. Así que es un tema largo, no tan largo como Reino Dividido o como Siervos de Dios en cuanto a periodo de tiempo, pero sí va a ser un tiempo hermoso en donde podemos ver algunos libros muy interesantes de la Biblia. Pasaremos por Ezequiel, pasaremos por Daniel, pasaremos un poquitito por Jeremías, pasaremos por Esdras, pasaremos por Nehemías, por Ageo, por Zacarías, por Daniel un poquitito. Entonces realmente va a ser un tiempo hermoso con la palabra del Señor, en donde el Señor nos hablará. Pero a nosotros se nos hace un poco más difícil los temas introductorios, porque en los temas introductorios abarcaremos mucho más. Entonces el tema de este domingo y el tema del siguiente, cuando Jerusalén cae ante manos de Nabucodonosor, serán como temas introductorios propiamente para el libro o para el material como tal. Así que vamos a ir un poquitito por la palabra de Dios el día de hoy, y vamos a ver hasta el libro de los Jueces, un pequeño resumen. Digo pequeño porque imagínense resumir de Génesis a Jueces. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más claro al mismo tiempo. Ahora, cuando hacemos el repaso de la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, podemos darnos cuenta que el tema primordial es el plan de Dios para el hombre, y que el plan de Dios para el hombre tiene como propósito, ¿verdad?, la gloria de Dios a final de cuentas. Así que el día de hoy vamos a ver a un pueblo, cómo surge ese pueblo, ¿verdad? Un pueblo muy odiado por muchos, muy amado por otros, y vamos a darnos cuenta cómo la elección de ese pueblo puede revelar cómo somos nosotros a final de cuentas, y vamos a buscar una aplicación final a este pasaje. En primer lugar, si nosotros vamos al libro de Génesis, hablamos nuestras Biblias, y si nosotros llegamos al capítulo 12 del libro de Génesis, sin darnos cuenta ya atravesamos 1000 años. Entonces no es tan fácil, pero podemos entender que del capítulo 1 al capítulo 11 empieza la escritura a hablar de los inicios o del comienzo de las cosas. El libro de Génesis significa eso, libro de los comienzos o inicios.
Comienza la creación, comienza las galaxias, comienza la Tierra, comienza el sistema, comienza la creación de los seres vivos, comienza la creación del hombre, comienza la creación del matrimonio, etcétera, etcétera. Todo el capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de esos comienzos, ¿de acuerdo? Y ya cuando al final del capítulo 11, ya todo eso pasó, el diluvio de Noé en el capítulo 7, 8, ¿verdad? Han pasado tres personajes muy importantes que son Adán por un lado, Set por otro y ¿quién es el otro? Adán, Set y Enoch, ¿verdad? Han pasado tres personajes muy importantes en esta historia. Perdón, Noé. Porque en cada uno de ellos podemos aprender muchas cosas, muchas lecciones muy prácticas para nuestra vida, ¿verdad? Dios levantaba a esos hombres con propósitos definidos, ¿verdad? Pero llegamos al capítulo 12 y Dios toma a otra persona, ¿verdad? Que es Abraham. Abraham es de donde empezamos nosotros a hablar de un plan de Dios para el tema de la humanidad en relación a los israelitas, a un pueblo elegido. Entonces el primer punto que quisiera que veamos es el pueblo como tal. Israel es un pueblo elegido por la gracia de Dios, y eso es muy significativo para ti y para mí, ¿verdad? Y quisiera que veamos algunas cosas interesantes. Vamos al capítulo 11, al final del capítulo 11, para ver un poquitito esta parte de la historia. Dice así, desde el versículo 27 en adelante: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Bonitos nombres. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces aquí rápidamente Moisés nos introduce en el origen de dónde viene Abraham. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Abraham era un superdotado, y que Abraham era la persona más buena del mundo, y que Abraham era la persona más noble, perfecta del mundo. Y déjenme decirles que no. Para que la elección sea por gracia, tiene que manifestarse la condición del pecador. Y podemos ver en Abraham algunas cosas interesantes. Si ustedes me acompañan al capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Está pidiendo alguna condición para Abraham? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 4? Y se fue. Ahora, estos versículos, así, si los vemos muy rápidamente, perdemos de vista la esencia de su contenido. Y para que podamos entender la elección por gracia, por ese favor que no merece el hombre, particularmente Abraham, Dios tenía que evidenciar quién era Abraham. Abraham no era un hombre bueno, ¿verdad? Ahora, ¿podemos verlo aquí a simple vista? No. Pero la Biblia nos ayuda para poder ver la condición espiritual de Abraham. Vamos a Josué capítulo 24. Acompáñenme. Josué capítulo 24. Vamos a tratar de ir rápido. Versículo 2 en adelante. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán,
y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú el monte de Seir para que los poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, ¿verdad? La idea del pasaje, ahí en el versículo 3, dice: yo te tomé de vuestro padre Abraham del otro lado y los traje a esta tierra, a una tierra de su descendencia. Y en el mismo capítulo narra la historia de que estos hombres eran paganos. Tanto Taré como todos los antepasados de Abraham eran paganos, eran idólatras. De allí los tomó el Señor, ¿verdad? No era porque Abraham tuviera méritos para ello. Dios los tomó de una nación pagana. Ahora bien, la gracia de Dios es un favor que Dios da a una persona la cual no la merece. ¿Abraham merecía que Dios lo eligiera? ¿La condición de la vida de Abraham era tal que merecía que el Señor lo tomara como un hombre elegido por él? Ciertamente no. Ahora, Dios así lo toma en la condición en que está, pero Dios demanda algo de Abraham. Y eso está, regresemos al capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 4. ¿Qué es lo que ustedes ven en la primera frase del capítulo 4? Y se fue. Obedeció. ¿Y la obediencia es el resultado de qué? De la fe. O sea, Dios elige a Abraham por gracia, no por méritos propios, puesto que era un hombre pagano y que venía de una cultura pagana, ¿verdad? Y lo toma y lo elige. Y le demanda a él fe. ¿Se acuerda el pasaje que dice en Efesios capítulo 2? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Las obras de Abraham justificaban que Dios lo eligiera? En lo absoluto. La elección del pueblo de Israel, que comienza con Abraham, es únicamente por gracia. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis. El libro del libro de Génesis, a partir de aquí, empieza a hablar de Israel. Empieza a hablar. Evidentemente de Abraham le nace Isaac, y de Isaac le nace en la línea Jacob, y de Jacob le nacen los 12 que son de la tribu de Israel, y de ahí se forma la nación de Israel. Y cuando Israel al final del libro de Génesis sale de la tierra de Canaán rumbo a una tierra diferente, que era la tierra de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo salen? ¿Cuántos salen? ¿Se acuerdan cuántos salen? Salen 70. Aunque el libro de los Hechos narra que son 75. Ahora, ¿eso es una contradicción bíblica? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque en la genealogía no se contaba a Jacob y no se contaba a las esposas de sus hijos. Entonces, los dos tienen razón. Entonces, Dios elige por gracia a Israel. Dios los toma, ellos ejercen fe, ellos obedecen al Señor, y en la medida que van obedeciendo al Señor, Dios los va bendiciendo. Y cuando salen de la tierra de Canaán rumbo a la tierra de Egipto, son 75 personas que ya forman un clan, que ya forman una familia, que ya forman una tribu. Eso narra el libro de Génesis, así escuetamente, rápidamente. Pero vamos al libro de Éxodo. Cuando Abraham entra a Egipto con 75 personas, ¿verdad? ¿Cómo lo recibe el faraón? Bienvenidos, como los huéspedes especiales, porque José, el hijo menor, uno de los hijos menores de Abraham, llegó a ser el segundo gobernador de Egipto.
a través de una historia hermosa en el libro de los Génesis que no tenemos tiempo de narrar. Pero llega, se posesiona después de los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, ¿verdad? Hay escasez de comida en Canaán. Los habitantes de Canaán mueren algunos. Abraham sube de Canaán a Egipto, o baja más bien a Egipto, para alimentarse de la provisión de Egipto a través de José, su hijo. Él no lo sabía. Y estando ahí, ¿cuántos años están en Egipto? 430 años están en Egipto. El libro de Éxodo es un libro que nos recuerda ya no la elección de Israel, sino que la redención de Israel. Ya Dios los eligió a través de Abraham, y en el libro de Éxodo viene la redención. Éxodo significa salida. Ellos salen después de 430 años de estar en Egipto, salen de una manera poderosa a través de la muestra del poder de Dios con las 10 plagas de Egipto, y la última de las plagas es la muerte de los primogénitos. Entonces salen con poder, guiados ¿por quién? Por Moisés. Así que Abraham es el padre de la raza de Israel y Moisés es el legislador de Israel. Él establece las leyes de Israel. Y salen aproximadamente 2 millones de judíos de los 70 que entraron. Que después de un determinado tiempo, dice la escritura en el libro de Éxodo, muere Faraón. Y ya se levanta otro Faraón que no conocía a José. Y empieza el maltrato a los judíos. Y los utilizan para construir, según la historia, las ciudades de Pisón, creo. O 2 ciudades, de Ramsés y Pisón, creo, de las ciudades de Egipto. Dios está ahí guardando en su pueblo 430 años. Pareciera que Dios se había olvidado de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y después de 430 años el Señor los saca con poder. Y 2 millones salen junto con Moisés y con Josué. Y más adelante veremos a Josué. O sea, ¿quién está en el control de todo esto? Dios. ¿Quién está manejando las circunstancias de este pueblo que Dios eligió? Dios mismo. ¿Sobre quién descansa el cuidado y la guía de Israel? Sobre Él, sobre Dios. Así que salen y establecen en el capítulo 12 del libro del Éxodo algo maravilloso, que es la Pascua. La Pascua que nos recuerda la muerte de ¿quién? La muerte del Señor. ¿Por qué? Porque para que Israel pudiera salir con poder de Egipto, que era la 10ª plaga, ellos tenían que sacrificar un animal, ¿verdad? Verter la sangre en el marco, en el dintel de la puerta, y todo hombre que ejercitara fe en lo que Dios había establecido con Moisés podía tener su hijo primogénito vivo. Y aquellos que no lo hicieran, su hijo primogénito morirían. Y Dios sigue mostrando al pueblo la demanda de la fe. Y aquellos hombres que tuvieron fe en las palabras del Señor a través de Moisés, sacrificaban un cordero y le untaban la sangre en el dintel de la puerta. Y de esa forma el ángel de la muerte pasaría sin que el hijo primogénito muriera. Pero los endurecidos de corazón, incluyendo algunos judíos y quizá, no quizá la mayoría de los egipcios, incluyendo a Faraón mismo, ¿verdad? Evidentemente no creyeron, aun cuando ellos también sabían. Y el primogénito de Faraón murió. Esa es la historia del Éxodo. Se establece la Pascua, el cordero es sacrificado, el pueblo sale, camina por el desierto, atraviesan el mar Rojo, ¿verdad? Un milagro portentoso por donde usted lo quiera ver. Hay algunos que han querido denigrar este acto portentoso, diciendo que el mar de los juncos, en ese periodo, en esas fechas, cuando se sugiere que salió el pueblo de Israel, se secaba.
esa historia bíblica no es verdad, porque el mar de los juncos en ese periodo bastante de su parte se seca. Entonces yo diría el milagro es mayor, porque imagínense en un charquito que se hundan y ahoguen un ejército completo, el ejército más poderoso de aquel tiempo. El Señor los hace pasar por el mar rojo, y eso nos recuerda de alguna forma que era como el bautismo, por así decirlo, de Israel. Y el Señor está en el control de ese pueblo. ¿Cuántos han querido eliminar este pueblo? ¿Cuántos han querido destruir a este pueblo? Faraón empezó. Faraón empezó hace 3000 años. ¿Cómo le fue a Faraón? Y así podemos continuar. Hitler es uno de ellos. ¿Dónde está Hitler? Mussolini. Con todo respeto, los países árabes. Pero este pueblo todavía sigue vigente, porque este pueblo recibió un pacto con Dios, de que Dios les daría una tierra perpetuamente, según Génesis capítulo 15. Y Él hizo el pacto con ese pueblo. Y cuando estaba haciendo el pacto con Abraham, ¿qué sucedió con Abraham? Abraham se duerme. ¿Y quién es el único que pasaba en el medio del sacrificio que se estaba haciendo? Dios. Dios guarda a Israel. Y así pasamos por Éxodo, Levítico. Levítico es el libro de la adoración. Este pueblo elegido es un pueblo redimido, es un pueblo que atravesó por la fe en el Señor, y entonces este pueblo puede adorar. ¿Quiénes pueden adorar a Dios? Pregunto, ¿quiénes pueden adorar a Dios? Aquellos que han sido elegidos y redimidos por Dios. Y el libro de Levítico es un libro de adoración. Y ahí podemos ver a través de los sacrificios, de los holocaustos, de las primicias, de las ofrendas, una tipología de Cristo en el libro de Levítico. Y lo que Dios demanda del pueblo de Israel era adoración. Adoración, la adoración de su pueblo. Un pueblo apartado por Dios para la gloria de Dios. Esa es la idea del libro de Levítico, un libro de adoración. Y después pasamos por Números. Números es interesante porque nos narra la historia de Israel durante los 40 años en el desierto. Cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, ¿verdad? Ellos habían recibido la instrucción de Dios de llegar a la tierra prometida y de conquistar la tierra prometida, o más bien, ver cómo Dios conquistaba la tierra prometida para ellos. Pero ¿qué eligieron ellos? Eligieron no continuar. ¿Por qué? Tuvieron miedo. Porque veían a los gigantes de Anac en Canaán. Y ellos decidieron no entrar, cuando Dios les había prometido victoria. Y no entraron. Y estuvieron caminando 38 años dando vueltas en el desierto de Cades Barnea, entre la frontera de lo que viene siendo Canaán y Edom. Dando vueltas. Y muere una generación. Del 1 al 25 habla de una generación. Y del 26 al final del número habla de otra generación. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice: y se levantó otra generación? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Se acuerdan cuando dijeron los judíos: ay, ojalá hubiéramos muerto en el desierto? Porque nos acordamos de los pepinos de Egipto, de la carne de Egipto, del pescado de Egipto. ¿Se acuerdan que ojalá muriéramos aquí en el desierto? ¿Quieres morir? Está bien, tú te mueres. Y se murió esa generación, y Dios levantó una nueva generación. Y de eso nos narra Números. Esos 38, 40 años en el desierto. Y de ahí brincamos a Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley.
O sea, Dios les repite la ley. Y Moisés da 3 sermones en el libro de Deuteronomio. Y los 3 sermones que da Moisés en Deuteronomio es para preparar el corazón de Israel para entrar ¿a dónde? Ahora sí, después de los 38 años. Ahora prepara su corazón. Moisés se para y les da 3 hermosos sermones. Y los confronta con la verdad. Si ustedes me obedecen. ¿Sabe cuántos días abarca Deuteronomio? Números abarca 40 años, 38, 40 años. Deuteronomio abarca 40 días. Y en 40 días Moisés se esfuerza para darles sermones. Van a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Van a habitar en Palestina. Y en Palestina están los amorreos, los saduceos, los fereceos, los filisteos, etcétera, etcétera. Todos los eos terminados. Van a entrar a tomar posesión. ¿Y cómo eran esos pueblos? Eran paganos, eran idólatras, eran feos. Entonces Moisés se esfuerza, dirigido por el Señor, y le da esos 3 hermosos sermones y los prepara. Pero él no entra a la tierra prometida, él muere en el monte Nebo. ¿Te imaginas? Este gran hombre, este gran legislador, este gran libertador no entra a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Así, aguas. Ay, la verdad es que me emociono que todo eso, me quedan solo 5 minutos. Y de Deuteronomio, de esos 40 días, muere Moisés. ¿Quién toma su lugar? Entra Josué. Pasamos al libro de Josué. Josué, entonces, el soldado que durante 40 años había guiado las batallas de Israel y había ganado las batallas de Israel, ahora entra a Israel con el pueblo. Él reparte la tierra al pueblo. Él conquista Canaán para el pueblo. Distribuye las heredades en el pueblo. Y al final de su vida, en el capítulo 24 de Josué, dice: pues yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo no lo sé. Hay razones para seguir a Dios totalmente. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y de Josué brincamos a Jueces y Ruth. Y los jueces, en el libro de los Jueces, muere Josué. Y dice la Biblia que muere Josué y los sucesores de Josué, y se levantó, como decía Diana hace rato, una generación, en el capítulo 2, versículo 10, que no conocía a Jehová. Imagínense ustedes, 40 años nada más pasaron y el pueblo de Israel se desbaragó otra vez. Y Dios los entregaba a los pueblos paganos, y los pueblos paganos los conquistaban, y ellos clamaban a Dios, y Dios los libertaba por medio de un juez. Y podemos acordarnos de Ahod, podemos acordarnos de Neftalí, de Gedeón, de Barak, de Débora, y podemos acordarnos de muchos jueces, de Elí mismo. Y la idea era esta: Israel se apartaba de Dios, venía el juicio de Dios, clamaban a Dios y Dios los rescataba con un juez. Esa era la dinámica del libro de los jueces. Y en medio de ese libro aparece Ruth. Ruth, la esposa de uno de los hijos de Israel, que había dejado la tierra prometida y se había ido a un pueblo pagano que era Moab, junto con su padre, y se casa con mujeres paganas. Y Dios, en su gracia, otra vez extiende su gracia a Ruth. Siendo una mujer pagana, llega a ser la bisabuela del rey David. ¿Es una elección por gracia? Totalmente. Totalmente. Ahora, Josué y Jueces y Ruth nos recuerdan que si la elección es por gracia, necesitamos entonces la guía de la palabra de Dios. Y Josué y todos los hombres que sostenían la palabra de Dios y el pueblo caminaba con Dios, nos manifiesta que cuando el pueblo camina con la guía de la palabra de Dios, es un pueblo que se sostiene. Cuando tu familia camina con la guía de la palabra de Dios, tu familia se sostiene. Cuando tu matrimonio camina con la guía de Dios, tu matrimonio se sostiene. Es elección por gracia, pero es por la guía de la palabra de Dios después. Y yo quiero terminar con esto. Prediqué como metralleta, yo lo sé. Pero vamos
al tercer punto, que es advertencia para nuestras vidas. Ok, es elección por gracias, guía por la palabra, advertencia para nuestras vidas. Bueno, vayamos a 1 Corintios, con eso terminamos. Porque ya y ustedes no la ven, pero ahí está en el fondo. Y primero empieza, después, y después. Ok, capítulo 10, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Mas estas cosas, hablando de Israel, el apóstol Pablo 2000 años después está diciendo, mas estas cosas, hablando de los judíos, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos. ¿Quiénes eran? Judíos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles convertidos a Cristo, en este caso la iglesia. ¿Sabe? Todo lo que vamos a ver del Antiguo Testamento, usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Eran unos beduinos atrasados. Hoy día la tecnología, hoy lo moderno, todo es digital. Ya no vivimos en el campo paciendo ovejas. Ya no vestimos así túnicas. Ahora estamos vestidos con ropas de marca. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No tiene que ver mucho, porque como son ellos, somos nosotros. Y como es Dios, sigue siendo Dios. Y las demandas de Dios son exactamente las mismas. Si tú y yo caminamos con Dios, caminaremos en victoria en nuestra vida espiritual. Si tú y yo caminamos con Dios y amamos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu entorno va a ser bendecido por Dios, a pesar de que pases por pruebas. Todo esto es para que nosotros lo tomemos como un ejemplo para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a arrancar este ciclo en donde vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a tomar las verdades de la palabra de Dios a nuestro corazón, y Dios va a proyectar nuestras vidas para su gloria y veremos la bendición de Dios? Y la bendición, no se traduce a las cuestiones materiales. La bendición de Dios tiene que ver con tu vida espiritual y con tu entorno espiritual. Y si a Él le place darte lo material, gloria a Dios. Y si a Él le place probarte con lo no material, gloria a Dios. Pero es todo tiene que ver para Él, para su gloria. De eso se trata este tema. Y dimos una pequeña introducción. ¿Está listo tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? Nos ha tocado enfrentar en estos días matrimonios de creyentes que están en posiciones de servicio a Dios, que están atravesando en crisis. ¿Todo por qué? Porque nos alejamos de la fuente de Dios, de la fuente de la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Te amamos, Señor, y gracias por quién eres. Tu libro es maravilloso, tu palabra es tan vasta, tan amplia, que nos manifiesta cada día, Señor, quién eres tú. Y mientras más te conocemos, mientras más conocemos tu palabra, más te conocemos a ti. Tu palabra nos insta y nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos guíes. Bendice a tu pueblo que se dispone a estudiar tu palabra en este ciclo. Bendice nuestros matrimonios y nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén.